Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta presentación vamos a hacer una réplica de la defensa pública de esta investigación doctoral titulada Modelado de flujo bifásico no lineal por hidrodinámica partícula suavizada. Como solo se dispone de media hora, vamos a dividir esta conversación a la motivación general y propósito de la investigación, una síntesis del esquema numérico que finalmente funcionó con suficiente precisión y estabilidad. Se va a hacer una muestra de los resultados que se utilizaron justamente para validar puntualmente la metodología, y se cierra con los principales aportes y posible trabajo futuro que vamos a tener. Punto de partida fue justamente querer proveer, querer desarrollar o ayudar a desarrollar una herramienta de simulación de procesos de deslizamiento, de erosión, transporte de sedimentos. Eso siempre involucraba más de una fase, y una de ellas lineal, un lodo, arena, ese tipo de cosas. Entonces, en esencia, lo que se buscaba era un flujo bifásico con alguna de las fases que se porta de manera viscoplástica. Entonces, la metodología que se aplicaba o que se pensó aplicar era una metodología lagrangiana, que es cualquiera, digamos, que no se basa en mallas, sino en partículas libres, que está especialmente susceptible para su uso para modelar flujos con alguna frontera libre. Entonces, con esa guía general, la metodología se diseñó fundamentada en este propósito general, pero siempre con el sabor de estos pilares que ustedes ven acá, que es que primero tiene que ir una fundamentación matemática, la aplicación de la aproximación SPH a estas ecuaciones de flujo, para ese caso particular, flujo viscoplástico y multifásico tridimensional. Y claro, una vez implementado ese método, una vez pensado ese método, entonces se requiere su implementación computacional, que requerirá ajustes, requerirá ciertos algoritmos, y preferiblemente poder aprovechar su potencial de paralelización. Evidentemente, no se podría quedar ahí, haciendo un trabajo de graduación en el área de ingeniería. Tendría que haber algún tipo de validación con datos experimentales previamente publicados. El punto de partida, claro, fue exactamente qué se ha hecho en esto. Bueno, el método SPH, aunque nació en 1992 formalmente, no fue sino hasta esta década, digamos del 2010 al 2020, en donde aparecieron muchos paquetes, algunos de ellos de licencia libre, código fuente libre, como estos dos, que posibilitaron que con un computador personal se pudiera llegar a resultados suficientemente rápido. Eso responde al hecho de que en la década anterior a esa fue donde se popularizaron las GPUs de propósito general para computador personal, las tarjetas gráficas para gamer, digamos, y ahí es pues donde ya aparecieron muchas publicaciones, a la par de aquellas de métodos de malla, métodos eulerianos que venían de antes, pero con precisión muy limitada. Los SPH sí tenían mejor precisión, pero muchas veces con la consideración de que son para esfuerzos de fluencia bajos. Ya más evolucionado, digamos, del 2015 en adelante, muchas de las publicaciones estaban enfocadas en métodos híbridos para modelar justamente casos de flujos no lineales, en donde se combinaba SPH para la parte ya de flujo y algún método de malla, como elementos finitos, volúmenes finitos, frontera en movimiento, para la parte viscoplástica, digamos, previo al punto de fluencia. Entonces, pues de nuevo hay precisión limitada, más o menos como en esta época es donde aparecen publicaciones como estas de Furtacas y sus herederos, Zubeldia y Gaetanelis, que presentan caso de arena
¿verdad? Entonces hay buena congruencia, pero hay inestabilidad. Como vamos a ver más adelante, hay ciertas condiciones que en términos de esta estabilidad, y lo principal es que en estas publicaciones apenas si mencionan estos problemas, y sobre todo los resultados los presentan para tiempos de simulación cortos, tiempos adimensionales menores de 10, o sea, el flujo apenas está empezando a desarrollarse, está muy lejos de llegar a condición hidrostática, que en este estudio, en este trabajo sí se logró. Entonces, esto fue todo un proceso, hubo muchos vaivenes, muchos intentos. Finalmente, el esquema que se propone acá, que dio resultados satisfactorios, es aquel que combina un esquema convencional de SPH para las dos fases, dentro de esos límites, ¿verdad?, que son fases no miscibles en condición de flujo subsónico, y por supuesto no hay cambios de fase. Entonces, esto se extendió con los modelos reológicos justamente para modelar esa parte no lineal, incluido un criterio de falla especial para materiales granulares, y los demás aspectos que ustedes ven acá, estos 4, son justamente para estabilizar, para mantener estable los campos de datos, en especial el de formación, velocidad de formación angular y de presiones. El concepto central del método de SPH es que el flujo hay que discretizarlo en una serie de partículas libres de malla. Cada una de las partículas se le aplicará las ecuaciones de comportamiento, ¿verdad?, conservación de la masa, conservación de la energía, pero esas ecuaciones, cada partícula no está afectada solo por sus vecinas inmediatas, sino justamente el concepto central del método SPH es que todo un grupo de partículas vecinas está afectando su comportamiento. Entonces, de eso se trata, ese suavizado como una especie de promedio ponderado de su comportamiento. Claro, las vecinas más lejanas se van a tener menos efecto, y para eso se usa esa función de ponderación, el famoso kernel, ¿verdad?, que es esa función W. Entonces, cuando aplicamos las ecuaciones de continuidad, conservación, como pueden ver, entonces la aproximación SPH consiste en que se calcula el estado de la partícula o la derivada de ese estado de la partícula según el estado de las partículas compañeras, vecinas, dentro de esa zona de interacción, multiplicado por la función de ponderación, el kernel. A esto, claro, entonces tenemos que considerar que esa viscosidad ahora ya no va a ser constante, sino que va a ser variable, y va a ser variable en proporción a lo que nos indica el modelo geológico. Entonces, esa viscosidad se calcularía como la razón entre el esfuerzo cortante, la carga cortante que recibe la partícula, y la razón de deformación angular, que depende de su condición cinética, por decir algo. Entonces, ese esfuerzo cortante se calcula utilizando algún modelo geológico. En este caso se optó por el modelo de Herschel-Bull y Papanastasiou, que es este criterio que ven acá, que como pueden ver incorpora la resistencia a la afluencia y una razón de desplazamiento, y por supuesto la fricción viscosa, para que ya ocurriría una vez que empieza el movimiento. Entonces aquí está esa primera etapa donde se comporta como un pseudosólido, luego empieza el movimiento. En el caso de granulados, pero podría haber otros materiales que así se comporten, esa resistencia a la afluencia podría ser variable según algún aspecto, alguna otra característica. En el caso de granulados se puede aplicar el criterio de Drucker-Prager, que está descrito por esta ecuación para ciertas condiciones. Como pueden ver, está alimentado por factores de fricción interna, que serían el ángulo de apilamiento, la presión efectiva local y la cohesividad, si uno decide tomarla en cuenta. Como hay discontinuidades, como esto introduce discontinuidades, una de ellas se atenúa utilizando un polinomio de Taylor. Entonces
Si la razón de deformación es suficientemente alta, se aplica la ecuación de Herschel-Bulk y Papanastasiou solita. Si no, si va a haber en el denominador, como aquí hay en el denominador, como este denominador podría ser 0, entonces se aplica en su lugar la función t, ¿verdad? Que es una aproximación por series de Taylor, que tiene esa forma que ustedes ven acá. También para contribuir, ¿verdad? Siguiendo con las contribuciones a la estabilidad, fue clave aplicar una técnica de redistribución de partículas, no una en particular, sino alguna, ¿verdad? Que ayudaba a estabilizar. Estas lo que hacen es prevenir mediante el cálculo de un corrector de la velocidad de la partícula, previene que se formen esos grumos y esos espacios en diferentes lugares, no solo en la frontera o en la interfase, sino en diferentes lugares. Entonces, estos correctores, ¿verdad? Implican toda una serie de pasos, pero baste decir que se calcula un gradiente de concentración de partículas mediante una aproximación SPH, que es la que ustedes ven acá, para mover ese delta U, ¿verdad? Para redistribuirlas, redistribuir de una manera más uniforme. Lo otro es que como estamos tratando con fluidos, fases de densidades diferentes, una de las desventajas en general del método SPH es justamente que en esa zona de frontera de interfase, entonces una partícula como la que está por acá tomaría en su promedio ponderado partículas de un fluido diferente, digamos uno más denso, por decir algo, que subiría artificialmente la densidad de la partícula de ese fluido. Eso no es cierto. Entonces, otra de las medidas que se tomó fue que la actualización de la densidad únicamente se hace con las partículas dentro de esa zona, pero que pertenecen a su propia fase, no a la otra. Ese vacío, claro, también va a generar problemas, entonces se requiere aplicar unos algoritmos de detección de frontera de interfase justamente para poder compensar para esa zona vacía, que es el paso de renormalización de el valor de la densidad o de la variable que se quiera calcular únicamente usando datos de esa fase. Por último está la aplicación de un factor de relajación. Esto fue mucho más importante de lo que que intuitivamente percibimos en un principio, se percibió en un principio, y consiste en que cuando se aplica el criterio de falla para ver si el flujo está en condición de fluencia o no, si el material, en este caso la arena o el lodo o lo que sea, está en condición de flujo o no, en lugar de decir que, digamos, un sí no se mueve, sí se mueve, lo que se aplica es un factor de relajación. Entonces, si hay carga cortante suficiente para que fluya, se aplica la ecuación de flujo corriente de un fluido normal, y si no ha llegado a fluencia, entonces se aplica un factor de relajación que es un factor numérico, digamos, bastante menor que 1, y que lo que nos dice es que esa aceleración no es que va a ser 0, ¿no?, sino que va a ser muy pequeña. Y ojo que es aceleración, no velocidad. Eso es importante porque se puede computar como un número. Entonces, toda esta metodología se validó o se comprobó, se intentó comprobar mediante el cotejo de los modelos con resultados de experimentos físicos publicados previamente. Entonces, para eso, primero obviamente hubo que pasar por etapas de implementación. Entonces, lo primero que se hizo es que se elaboró un código fuente completamente original, partiendo de cero, de esta metodología, incluyendo la ecuación de Herschel-Bulk y Papanastasiou y la aplicación del criterio de falla y el
coeficiente de relajación, el factor de relajación. Y se hicieron pruebas tanto con casos de flujo lineal como no lineal. A esto además a este código se le aplicaron directivas de paralelización para tratar de acelerar los tiempos de simulación. Y en una segunda etapa, este método, este modelo que les estoy comentando, que les acabo de describir, se plasmó como una serie de extensiones para un código fuente ya maduro, optimizado, que se llama AquaGPU-SPH, desarrollado por un estudiante de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, nuevamente se hicieron pruebas de validación, tanto con flujo no lineal, bidimensional y tridimensional. La razón de esto, pues ya lo veremos más adelante. Entonces, el código fuente original tiene esta estructura que es bastante convencional en códigos SPH. Acá es donde está implícito el proceso de cálculo de la viscosidad no lineal. Aquí están los correctores, todos los correctores que se requieren aplicar para estabilizar el método, y aquí estaría metido el factor de relajación. Las directivas de paralelización son instrucciones específicas para el compilador. Entonces, de esa manera, básicamente un código que podía funcionar sin problemas de manera secuencial se puede reutilizar incorporando esas directivas de paralelización, que el compilador se encarga de implementarlas, de ver cómo organiza las instrucciones, ¿verdad?, para mejorar su rendimiento, que era de esperarse que fuera bueno, dado que SPH es un método altamente paralelizable en general por concepto. En el código fuente AquaGPU-SPH pues tiene una estructura muy similar. Como pueden ver, acá están implícitas las etapas de actualización de viscosidad que hemos hablado antes y el corrector por redistribución de partículas, antes de pasar a el corrector por aceleración por factor de relajación, que es Y acá. Esas extensiones se hicieron en OpenCL como correspondía a la estrategia o a la filosofía de operación que ellos tienen. Estos códigos entonces se pusieron a trabajar con estas familias de casos para su validación. Acá pues vamos a mostrar únicamente dos, pero se hicieron o se documentaron en el informe final 9 distintos casos de flujo con frontera abierta, subsónico, algunos con caso lineal, otros no lineal, unos bidimensionales, otros tridimensionales. Mientras hubiera datos experimentales disponibles, se hizo cotejo directo para calibrar su exactitud. Entonces, uno de los casos más importantes y los que más se trabajó fue en donde tenemos una presa, un caso de rotura de presa que se llama, en donde hay la parte de represa, tiene un fondo de arena sílice saturada con esa característica de coeficiente de fricción, ángulo de apilamiento, y pues naturalmente al ser arena se aplicó ese criterio de falla, el criterio de Drucker-Prager, para modelar su comportamiento. Entonces, como pueden ver acá, la condición para empezar nos muestra, ¿verdad?, que la viscosidad equivalente es máxima en el fondo, mínima en la superficie de la arena, es coherente con el criterio de Drucker-Prager, o sea, él está funcionando. Se empieza a erosionar el hombro, digamos, de donde lo transporta, lo erosiona justamente, y toda esa masa de arena no colapsa, sino que se queda ahí sostenida para tiempos largos. Incluso ya estamos hablando, ¿verdad?, de 5, 10 segundos después del inicio, ¿verdad?, casi llegando a condición hidrostática, pues todavía está apilada la arena y no han aparecido inestabilidades. Como pueden ver acá, la distribución de presiones es prácticamente hidrostática. Eso en publicaciones previas no se había podido conseguir utilizando solo SPH
y utilizando solo el enfoque de viscosidad efectiva, y por supuesto tampoco habían logrado siquiera, aún con todas las inestabilidades, tiempos de simulación tan largos como 6 segundos, para que corresponde a un tiempo adimensional de más o menos 35. Uno podría hablar de una condición hidrostática con un tiempo adimensional, digamos, de 50 o 60 o por ese orden de magnitud, que aquí se alcanzaba más o menos como a los 30 segundos, 50 segundos por ahí. Entonces sí hay inestabilidades, claro, pero no se compara en ningún momento con lo que transcurrió durante todo el resto de los intentos. En términos cualitativos, pues eso se puede ver, pero ya comparando con el experimento, que es lo que importa, para darle un número al margen de error, o el error del método numérico respecto al método experimental, es lo que ven acá. Entonces, sí, efectivamente, está el perfil de la superficie del agua. Pueden ver que son muy buenos los resultados. Y también acá pueden ver 4 corridas con diferentes números de partículas totales. Y es bastante notorio que converge relativamente rápido. Sin omitir, ¿verdad?, esas zonas de error. Esto es el agua. Por otro lado está la arena. Entonces aquí hay una muestra. Entonces aquí los márgenes de error son un poco más grandes, pero vean que de nuevo, ¿verdad?, son para tiempos relativamente largos, que todavía tenemos bastante bien esos resultados. Y claro, aquí estamos hablando del caso 80% arena, ¿verdad?, que fue de los que más error presentó en comparación con otros. Al poner a trabajar esto en 3 dimensiones, recuerden que el objetivo general pretendía buscar un modelo tridimensional. Nos encontramos con la dificultad de que no hay datos experimentales buenos, ¿verdad?, cuantitativos, que nos permitan calibrarlo, pero había que mostrarlo funcionando. Entonces, por ejemplo, este caso, que es uno de los 2 que se documentan en el informe, es la descarga de un canal en un lodo que cede relativamente pronto a la carga, y este es más o menos su comportamiento. Entonces, como pueden ver, la viscosidad es relativamente alta, o sea, está sosteniéndose esa arena donde le está cayendo. Aquí donde estamos usando los colores para diferenciar las fases, ahí se puede ver ese proceso como de mezcla, donde está empujando la arena, y donde también tiende a volver a sentarse conforme ya no está cayéndole encima la catarata. Como pueden ver acá, en un estado intermedio, que creo que es un segundo, de hecho, aquí está bastante suspendida la arena, porque esto es solo la arena, en concordancia con toda la energía que le acaba de caer, pero el resto está casi inmóvil. Como pueden ver, la viscosidad efectiva es alta en esas otras zonas. En todo este proceso, hubo mucho ir y venir. Podría gastar una hora fácilmente hablando de los problemas que hubo, los diferentes sabores, pero en esencia los problemas fueron inestabilidad por diferentes causas. Una de ellas son oscilaciones numéricas que aparecían a veces en forma regular, a veces en forma muy irregular, prácticamente como ruido numérico. Aplicando diferentes estrategias, a veces ocurría que simplemente se volvía hiperestática la masa viscoplástica, o cedía desde el puro principio como si fuera también un fluido. Entonces, en esencia, la inestabilidad en los campos de datos era lo que estropeaba la precisión del modelo. Entonces, a todo esto, ¿qué fue
finalmente lo que podríamos decir. Para empezar, responder a las hipótesis de trabajo que se fijaron. Entonces, para empezar, sí, un enfoque de viscosidad efectiva usando un modelo SPH con compresibilidad artificial es suficiente para lograr un modelo suficientemente exacto, siempre que estemos dentro de esos límites, ¿verdad? Que sea multifásico, subsónico, viscoplástico. La paralización efectivamente es factible, es efectiva, pero dentro de lo que se pudo experimentar y lo que se pudo averiguar, está limitada por los algoritmos contemporáneos para generar y actualizar la lista de partículas vecinas, ¿verdad? Cada delta T o cada cierto espacio de tiempo. Además, se pudo reconocer que sí, si bien hay cierta exactitud y se logró estabilidad, hay retos muy serios, algunos de ellos no completamente bien documentados en publicaciones previas, y eso pues abre la puerta a investigaciones futuras. Entonces, lo más importante de este proceso fue que fue no una contribución individual, sino que se integraron técnicas, o sea, se logró una combinación efectiva, una integración efectiva de varias técnicas, algunas de ellas ya propuestas por otros investigadores, algunas de ellas que se pensaron en el momento para resolver problemas, y justamente esa integración permitió que se pudiera continuar utilizando un enfoque de viscosidad efectiva, ¿verdad? Que muchos autores dicen que no sería válido, digamos, o que es anacrónico o desactualizado, sin tener que usar modelos de malla, que son aproximaciones, digamos, más complejas en términos de su programación. Lo otro que no se ve reflejado en otras publicaciones es que este modelo responde bien con variedad de orden de magnitud del esfuerzo de influencia. O sea, desde cero, un fluido lineal prácticamente, hasta casi del orden de 10 a la 4 pascales. Respondía bien sin necesidad de hacer grandes ajustes a los factores empíricos, tanto los que se pensaron acá, por ejemplo, el factor de relajación y el factor de viscosidad, sino todos los que pertenecen por sí, ¿verdad? El número de Courant, los factores alfa y beta, viscosidad artificial, todos ellos que son parte de compresibilidad artificial, no se requieren ajustar. Ya para valores fuera de eso sí se requieren ajustes, pero justamente, bueno, ya estamos hablando de un orden de magnitud que es mucho más versátil que otras técnicas que han propuesto otros investigadores, digamos, para flujos como este. Por supuesto, si uno tuviera que hablar de un aporte individual que fue clave, fue incorporar el factor de relajación. Ese fue el que, digamos, mayor contribución podrías haber hecho. Nada más que si no se hubiera aplicado alguna de las otras técnicas, hubiéramos tenido que hacer ajustes caso a caso, ¿verdad? Entonces, el hecho de que fuera integrado es lo que permitió eso. Y por supuesto, este trabajo de graduación, aunque es de métodos numéricos, se validó con datos experimentales y publicado recientemente, en el año 2021. ¿Qué es lo que sigue? Básicamente, en flujo granular, lo que sigue es que no tengamos que estarnos fijando en que si el tamaño de las partículas es diferente, más pequeño, más grande, que el tamaño de los granos cuando tenemos flujo granular. Entonces,
incorporar esto de alguna manera, digamos, si es factible, claro, pero incorporarlo al código fuente. Lo otro tiene que ver con justamente la falta de datos disponibles públicamente para poder calibrar, para poder hacer un cotejo cuantitativo de modelos tridimensionales. En ese sentido, pues se requiere generar esa base de datos, y para eso hay que desarrollar un ensamble físico y generar esa base de datos para que otras personas puedan calibrar y ponerlo a disposición pública para que otros puedan calibrar sus modelos numéricos, tal cual nosotros pudimos aprovechar los datos de Busogui y sus compañeros. Y ya un poquito más a mediano plazo y de mayor complejidad es elaborar un nuevo esquema SPH, pero que resuelva a la par de las ecuaciones de flujo, resuelva simultáneamente las ecuaciones de Maxwell, que serían para casos de magnetohidrodinámica, que podrían tener que ver con reactores de plasma, física de plasmas en general, ese tipo de cosas. Por lo demás, eso sería lo que tenía preparado para ustedes hoy. Muchas gracias por su gentil atención.